Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ramírez Arballo y continúo el día de hoy con este coloquio, esta conversación que voy construyendo con todos ustedes. Una conversación que le debe mucho pues al deseo de comunicación, de comunión, de encuentro, que también le debe mucho, sobre todo creo yo, a la conciencia de la importancia de nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra profesión. Me refiero a la educación. Aunque claro, tengo que ser también justo y tengo que decir que lo que yo comento aquí no tiene como destinatario único al profesor o a la profesora, alguien que esté en el aula, ¿no? No solamente a ellos, porque saben que en este siglo XXI que estamos viviendo, la educación está viviendo transformaciones maravillosas y en gran parte, perdonen ustedes que sea tan repetitivo, en gran parte debido a la tecnología. Así que educarnos es algo que nos interpela a todos por igual. Yo creo que las personas que nos dedicamos a la educación tendríamos que hacernos con cierta frecuencia, si no todos los días, la siguiente pregunta. ¿Para qué educar? ¿Para qué educar? Es una pregunta que busca una respuesta radical, ¿no? Es decir, una respuesta que va a la raíz de nuestra práctica. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros educamos? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con esta práctica, con este ejercicio, yo diría incluso con esta manera de entender el mundo? Como siempre traigo 5 puntos, 5 propuestas para compartir con todos ustedes. Voy a ir comentando cada uno de ellos, ¿ya? Y voy a ir tratando de ser lo más claro que se puede. Son 5 puntos y el primero de ellos es para comprender. ¿Para qué educar? Bueno, para comprender. Los seres humanos somos hermeneutas por naturaleza. Esta vocación nuestra de querer comprender las cosas fue lo que en algún momento de la historia nos bajó de la rama del árbol, nos sacó de las cavernas y nos echó a andar. Nos echó a andar para explorar, para buscar, para indagar y para tratar de comprender, ¿no? ¿Por qué existíamos? Yo me acuerdo cuando yo era muy, muy niño, me hice una pregunta que brotó así de la nada en mi cabeza y pues no se me iba, siempre volvía, ¿no? ¿Por qué hay mundo cuando lo más sencillo es que no haya mundo? Y yo llegué a esta pregunta observando la naturaleza. Y es que la naturaleza me parecía tan compleja. El mar que es pues la metáfora más perfecta del infinito, ¿no? O esos cielos del desierto en Sonora, en México, por la noche, que es algo que uno tiene que ver antes de morir. Es un espectáculo, ¿no? Cuando no hay contaminación lumínica, tenemos encima de nosotros pues la bóveda celeste, ¿no? Y podemos ver ahí la Vía Láctea. Y esa heterogeneidad, esa complejidad, me parecía demasiado, ¿no? Me parecía demasiado. Entonces decía, ¿por qué tiene que haber todo esto? Cuando lo más sencillo es que no haya nada. Ahí hay un deseo de comprender. Después me di cuenta que había 100,000 filósofos que se habían hecho esa pregunta, ¿no? ¿A quién comprendemos o a quién buscamos comprender a través de la educación? A nosotros mismos. Este afán de salir de la caverna de la infancia, entrar en esta etapa de transhumancia que es la adolescencia, para finalmente convertirnos en los amos y señores ahí de un predio, ¿no? En la adultez, ¿verdad? Cada uno de nosotros replica la historia de la humanidad y queremos comprender esa historia, que es
se vuelve particular en nosotros mismos. Para eso nos educamos, pues, para comprender. En la medida en que nosotros nos abocamos al estudio sistemático de las disciplinas que se han venido conformando a lo largo y ancho de la historia humana, nosotros nos identificamos, ¿no? Nos vemos como en un espejo, el espejo de la historia, el espejo de la ciencia, el espejo de la teología, el espejo de la filosofía, el espejo del comercio, el espejo de lo que tú quieras, gustes y mandes, del arte, ¿no? Nos vemos ahí y entonces encontramos respuestas, no respuestas absolutas, respuestas fragmentarias. Nos estamos reconstruyendo poco a poco, muchachos, como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Nosotros las vamos colocando y vamos adivinando formas, vamos adivinando líneas. Y qué alegría sentimos, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos a reconocer algunos rasgos ahí. Nosotros buscamos comprendernos a nosotros mismos. Obviamente, también buscamos comprender al otro, al que entra en escena, como dice Humberto Eco. Cuando Robinson Crusoe descubre la huella humana en la arena, se le pararon los pelos de punta. Ahí estaba esa huella. Esa huella era el otro que es un abismo, el otro que es una interrogación, el otro que es un misterio. Y es un llamado. En la educación nosotros nos encontramos con el otro. En las comunidades religiosas, en la experiencia religiosa, esto es muy plástico, muy evidente a través del rito, ¿no? A través del rito y la unificación coral de la liturgia. Hay una identificación no racional, ¿no? Mística. Pero en el mundo de la educación, nosotros recibimos la experiencia de la educación o vivimos la experiencia de la educación al recibir la atención y la dirección pedagógica, ¿no? De un mentor, de un profesor, de una figura a la que nosotros nos analogamos. Nos identificamos. En el taller medieval, por ejemplo, en el taller renacentista, lo que nosotros vemos ahí es la figura del maestro, ¿no? Y los aprendices. Nos incorporamos a el canon, nos incorporamos al devenir humano. Queremos comprender al otro para comprendernos a nosotros mismos. Y finalmente, comprendemos nuestra interacción. Asumimos que somos seres gregarios y que dependemos, que nuestra existencia particular depende de esas relaciones que yo tengo con el otro, que son relaciones existenciales profundas, ¿verdad? Ese diálogo no puede parar, porque si ese diálogo para, yo me desvanezco. Para que yo exista tiene que existir el otro, tiene que existir la conciencia de la alteridad, el otro que me ve a mí ser, mientras yo lo veo a él ser. Esta reciprocidad es fundacional. ¿Qué es un ser humano abandonado en una isla desierta? Yo siempre digo esto a mis alumnos, ¿no? Siempre les digo esto a mis alumnos. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué diablos es un ser humano abandonado en una isla desierta? ¿No? Es una sombra de humano, una caricatura, algo que ha perdido su ánima. ¿Por qué? Porque no está en presencia del otro. ¿Para qué educar? Para comprender. ¿Para qué educar? Para transformar. Esto suena así como a discurso de políticas oficiales, ¿no? Pero yo creo que es más serio y más complicado que el mero eslogan político. ¿Qué es lo que transformamos nosotros a través de la educación? He dicho que somos intérpretes. Somos hermeneutas, creo que también lo dije, ¿no? Estamos buscando interpretar todo lo que nos rodea. El primer paso de toda interpretación consiste en asumir nuestro prejuicio. Es una palabra que tiene muy mala prensa, ¿no? Se piensa que el prejuicio es algo negativo. Se piensa que uno tiene prejuicios respecto a las minorías sexuales o a las raciales.
Pero eso no me estoy refiriendo a eso, no nos confundamos. El problema no es el prejuicio. El prejuicio es parte esencial del proceso cognitivo, del proceso del pensamiento. El problema es cuando la persona se aferra al prejuicio y no lo pone bajo la lupa, no lo critica. Sin prejuicio no existiría el pensamiento humano. Nosotros necesitamos por fuerza simbolizar el mundo que nos rodea. Y una de esas formas de simbolizarlo es a través de la generalización o la metaforización. Entonces nosotros decimos, esto es esto. Y metemos en estancos, ¿no? En pequeños casilleros. Esos son nuestros prejuicios. Ustedes recordarán el cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. Bueno, si no lo han leído, el cuento es una maravilla. Se trata de un gaucho que tiene un accidente ecuestre. Se cae del caballo pues, y se pega un golpe en la cabeza, y cuando recupera el sentido se da cuenta que como producto de ese accidente su conciencia ha sido modificada de manera terrible. Entonces este hombre, Funes, no puede dejar de percibir el más mínimo detalle de todo lo que lo rodea. Todo, me refiero a todo, el minuto, el instante, la milésima de segundo, todo lo que percibe con los sentidos queda registrado, y queda registrado de manera consciente, y está condenado a recordarlo. El asunto es que el pobre hombre termina con la boca abierta y con un hilo de baba, ¿no? Aplastado por tanta realidad. Y me parece recordar que en algún momento el narrador del cuento dice: sin generalización no hay pensamiento, o algo parecido, ¿verdad? Entonces, al educarnos, nosotros somos capaces de reconocer nuestros prejuicios y de utilizarlos como palanca. Nuestros prejuicios son siempre el primer paso en el proceso de interpretación. Yo creo que eso es esto. Eso me recuerda a esto otro. Necesito esas generalizaciones que me van a activar. Cuando yo avanzo hacia la realidad, yo pienso que eso que está ahí es eso. Y lo percibo en la lectura, en el momento de encuentro consciente, interpretativo con ese texto, con ese signo. Entonces yo pues tengo tres opciones. Primero, corroborar completamente mis prejuicios. Segunda opción, echar por tierra, destruir completamente mis prejuicios, negarlos, ¿no? Decir, estaba totalmente equivocado. Y lo más probable que suceda es que parcialmente los valide y parcialmente los desestime. Ese es el proceso de interpretación. Pero para llegar a este punto es preciso un proceso de educación. Como profesores, como mentores, como gente que trabaja con otra gente, yo creo que tendríamos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Enseñar a las personas este proceso mental de interpretación de la realidad. Porque finalmente de lo que se trata es que la persona se convierta en agente de su propio proceso educativo. Uno muestra posibilidades, uno muestra rumbos, uno muestra caminos, pero uno no está adoctrinando, si uno es una persona bien nacida, a nadie. Transformar ¿qué? Nuestros prejuicios, que dejen de ser monolíticos y que se conviertan en nuestros instrumentos de acción interpretativa. Transformar nuestras expectativas, ¿verdad? Una de las cosas más maravillosas que yo he visto, que yo he corroborado, ¿no? Como profesor, es que las personas son capaces de transformar de manera radical sus expectativas. Por ejemplo, yo he visto a personas que han nacido en un contexto socioeconómico, cultural, pues que está colocado en las antípodas de lo que se llamaría la alta cultura, lo que se llamaba antes la alta cultura, ¿no? Y sin embargo, gracias a la educación, yo he visto cómo esas personas han logrado transformar no solamente su lectura del mundo, su interpretación del mundo, sino también, y esto es maravilloso, también sus expectativas personales en el mundo. Yo les digo a mis alumnos
que se aferren a los libros. Que yo les debo mucho a los libros y que los libros me han llevado a lugares, a situaciones, a momentos que jamás hubiera imaginado. Yo les digo que los libros son muy poderosos. Yo les digo que los libros son capaces de abrir tantas puertas como las que abre el dinero o más. Educarnos, leer a los sabios, dialogar con los demás respecto a lo que leemos. Es un proceso de transformación de nuestras expectativas. Una persona que renuncia a la educación es una persona que está condenada a repetirse incansablemente. Es un muerto en vida o un no muerto. Es un vampiro, es un fantasma, es un holograma, es una fotografía. Es algo que no tiene posibilidad alguna, o para decirlo en términos aristotélicos, no tiene potencialidad ninguna. Está ahí, donde mismo, como una piedra, como un muro. ¿Educar para qué? Para transformar nuestras visiones de mundo. Cuando hablo de expectativas, hablo de cosas que nosotros esperamos hacia el porvenir. Y que en virtud de esas configuraciones mentales, imaginarias que nosotros hacemos, pues nosotros nos echamos a andar, nosotros nos echamos a caminar. Son horizontes, ¿no? Horizontes de expectativas, decían los de la escuela de Constanza, me parece, ¿no? Pues bien, la visión de mundo es algo mucho más general. La visión de mundo implica una forma de comprender y comprendernos a nosotros en el mundo. Y voy a ser muy concreto. La educación permite que nosotros seamos más tolerantes. Porque reconocemos que vivimos en un mundo que es muchos mundos. Reconocemos que vivimos en un mundo donde hay muchas voces y que muchas de esas voces son contradictorias. Pero que pues, salvo que uno sea un fundamentalista, tenemos que encontrar un suelo común para convivir. Estamos, para bien o para mal, condenados fatalmente a vivir, a convivir con personas que piensan no solamente diferente a nosotros, sino muy diferente a nosotros. La educación abre tu mente, tu corazón, tu existencia, tu humanidad a esa realidad. Es una visión de mundo incluyente. Es una visión de mundo sensible, humana, realista, diría yo, y profundamente racional. Me parece que las consecuencias de esto son tan evidentemente positivas y necesarias, que ahí hay pues un alegato a favor de la educación muy grande. ¿Para qué educar? Para comprender y para transformar. Eso es lo que he dicho, ¿no? Educamos también para construir. Voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Porque si no, aquí me puedo quedar, créanme, horas. Yo acabo de terminar mis clases, pero ¿saben qué? Les voy a hacer una confesión. Me quedo en el cuerpo, me quedo esta vocación de seguir generando discurso, ¿no? Escribo ahí 2000 palabras todos los días, pero me hace falta este performance, esta oralidad, esta proyección material y performativa, ¿no? de mi existencia. Pero bueno, construimos ¿qué cosa? Diálogo. El diálogo es fundamental, salvo que seas un cavernícola, ¿no? El diálogo, pues, para entendernos, para comprendernos. Yo quiero dialogar, pero yo quiero dialogar con el que no piensa como yo. Siempre y cuando ese otro que no piensa como yo coincida conmigo en la importancia del diálogo. Es decir, a mí no me interesa hablar con alguien que lo que quiere hacer es colonizar mi conciencia o derrotarme, ¿no? Yo no tengo una concepción combativa, ¿no? No tengo una concepción dialéctica del encuentro, del diálogo. Yo no te quiero colonizar a ti, yo quiero que me escuches. Y yo quiero escucharte a ti también. Y me he entrenado en eso. Eso se entrena. Porque la mayoría de las personas no quieren escuchar a nadie. A nadie. Lo que quieren hacer
es escucharse a sí mismas, ¿no? Quieren escucharse decir cosas y entonces el otro se convierte en una especie de monigote ahí, una especie de muñeco, como un espantapájaros que uno se consigue para que haga el papel del otro, ¿no? Eso me parece absolutamente inmoral, terriblemente inmoral. Construir qué cosa, realidades materiales, eso es evidente, ¿no? Nos educamos para aprender a hacer cosas. La educación no solamente es este reino platónico, ¿no? Yo vengo de las humanidades y esto es tan común ahí, ¿no? Lo que se genera es discurso, lo que se generan son textos y nada más. Para mí, de hecho, el estar haciendo un video en este momento es respetar este principio. Es construir algo histórico, visual, aunque sean píxeles, pues, pero estoy construyendo algo que va a quedar ahí. Va a quedar ahí incluso cuando yo esté muerto, cuando ya no exista esta impronta mía en la historia, va a quedar aquí. Qué pomposo suena, no me refiero como algo histórico, me refiero a la historia común ordinaria de toda la gente, ¿no? Miguel de Unamuno dijo muy grandes tonterías, pero dijo también cosas muy simpáticas, ¿sí? En una ocasión alguien lo descubrió atisbando detrás así de una barda, de una pared, y le preguntó: maestro, ¿usted qué está haciendo aquí? Y estaba observando a una estatua, un busto de él, de Unamuno. Y entonces le confesó al otro que le producía terror, ¿no? Porque ese que está ahí, dijo Unamuno, cuando yo esté muerto, él seguirá estando. Pues bueno, nosotros construimos para seguir estando. En el texto sí, en el texto audiovisual, pero en cosas más útiles, en la tecnología, en la arquitectura, en el arte, en el comercio. Estamos nosotros cortando la realidad. Entramos a tajo, ¿no? En ella. Este es el mecanismo del ser. Ya te habrás dado cuenta que soy profundamente existencial, ¿no? La filosofía existencial es para mí la aguja magnética que apunta hacia el norte y que me conduce a hacer todo lo que hago, a decir todo lo que digo y a escribir todo lo que escribo y a pensar todo lo que pienso. Me afilio a esa escuela porque le da sentido a todo, en mi caso particular. Bueno, construimos diálogo, realidades materiales y construimos posibilidades de entendimiento democrático. No somos ermitaños, ¿no? Salvo que quieras, estás en tu legítimo derecho, volver a la caverna, ir a vivirte como anacoreta, ¿no? Allá debajo de una peña y pasar el resto de tus días, pues qué sé yo, con un traje de camello y comiendo langostas, ¿no? Y que pues no sé, cosas del campo como el Bautista, ¿no? Pero la realidad es que todos nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos en una sociedad organizada por ideales democráticos, ¿verdad? Es lo mejor que hemos podido construir, una democracia liberal. La educación abona esto. La educación, gracias a la educación es que nosotros podemos no solamente comprender nuestra condición de sociedades democráticas o que aspiran a ello, ¿no? Sino también la utilidad y las maneras de justificar y defender, no solamente teóricamente, sino en la práctica, dichas sociedades. Bueno, ¿para qué educar? Para comprender, para transformar, para construir, para comprometernos. Para mí esta palabra representa mucho. Creo mucho en el compromiso que nos hace levantarnos de la cama, ¿no? A pesar de que no queremos y nos echamos a andar y tenemos fe, pero una fe justificada en la razón, no una fe revelada o mística o religiosa. Anoche llegué tarde a mi casa y comí algo y como estaba tan cansado
me recosté un poco en la cama y tomé un libro, leí unas páginas y me fui quedando dormido. Empecé a sentir, ¿no? Esa dulce llegada del sueño. Y entonces me di cuenta que no estaba listo. Dije, Dios mío, tengo que lavarme los dientes, tengo que ponerme pijama. Para mí el compromiso o el comprometerse es muy parecido a eso. Es tener que levantarme a hacer lo que debo de hacer. ¿Con qué nos comprometemos? Con la educación en espiral, le llamo yo, ¿no? Una educación que es siempre cambiante. Cuando uno termina su educación formal, en mi caso yo terminé un doctorado, uno siente un poco cansado, desorientado, sobre todo porque uno se convierte en el capitán de la nave, ¿no? Entonces ya uno no tiene que asistir a una clase, uno ya no tiene que terminar una tesis doctoral, uno ya no tiene que escribir un artículo, uno no tiene que hacer nada si no quiere. La verdad es que muy pronto se da cuenta uno que uno tiene que aprender además a administrar su propio tiempo. ¿Ya? Ese es el compromiso. Subir siempre en este círculo que es el mismo y es diferente, que es distinto, siempre. No podemos detenernos, no podemos dejar de estudiar. Cualquier persona que no estudie por lo menos 2 horas al día está quedando pero muy detrás de los demás. Yo en esta oficina en la que estoy llego a pasar 8 horas o más a veces. A veces no quiero estar aquí. A veces preferiría estar viendo un partido de fútbol en la tele, pero tengo cosas que hacer aquí. Ese es el compromiso con la educación espiral, con la educación que es hija de la historia, ¿no? Que va cambiando con el movimiento de la historia. Perdonen que me ponga un poco hegeliano. Comprometernos con la solidaridad intelectual. Esto es tan hermoso y esto es algo que no nos enseñan en las escuelas. Estoy pensando ahora en la educación superior. Si tú que me estás escuchando enseñas a los chiquitos, a los niños, también a ellos puedes y debes comprometerlos con la solidaridad intelectual. Prefiero usar este término a utilizar esta idea del trabajo en equipo, ¿no? Que viene mucho del mundo de la empresa. La empresa es el gran paradigma de nuestro tiempo. Entonces, es la gran generadora de definiciones, es la gran definidora de ideales, es el horizonte de expectativas que parece regirlo todo. Yo estoy en contra de eso. Creo que es una posibilidad más y no tengo absolutamente nada en contra ni del libre mercado ni de la empresa. Me parece que la sociedad de consumo ha generado grandísimas cosas para la humanidad, ¿ya? Pero no todo es eso. No todo es eso. Entonces yo no hablo de equipos, hablo de solidaridad. Es decir, desde la voluntad, afiliarme con otro para trabajar en la búsqueda de un conocimiento determinado. En la educación superior, hablo desde el campo de las humanidades. Pues esto no se incentiva, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Se trata siempre de un trabajo solitario, libros, yo, voy allí a una conferencia de vez en cuando. ¿Ya? En el mundo de la ciencia es otra historia. Y es maravilloso. Yo he tenido la fortuna de tener entre mis amigos, de hecho la mayoría de mis amigos aquí no tienen nada que ver con las humanidades. Son científicos o son economistas. Y yo observo cómo los científicos tienen una pasión casi deportiva por el trabajo en equipo, ¿no? Entonces los laboratorios se convierten casi como pues, honrando la etimología de la palabra, ¿no? En una zona de trabajo colectivo en la que se está produciendo algo que tiene la posibilidad de transformar la vida de millones de personas. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué no podemos construir nosotros laboratorios de ideas? Laboratorios de arte, laboratorios de pensamiento, de experiencia humana. Comprometernos con la rectificación, que es como la reversa, ¿no?
coches, aquellos que se acuerdan que se aplastaba y se metía la palanca así para atrás, para irnos para atrás. Bueno, la rectificación, el contrapeso, el ancla. Poner siempre en cuarentena lo que estamos diciendo, lo que estamos trabajando. La educación te permite eso. ¿Para qué educar? Para fomentar eso. Para fomentar que las personas sean más conscientes de sus limitaciones. Y no imponiéndolo por la fuerza, porque aún tenemos algo de autoridad los que somos profesores, ¿no? Aún, todavía. No. Sino por ejemplificación, por encarnar un paradigma, ese paradigma, ¿no? O por imitación, si tú quieres. Pero asumir públicamente que uno no sabe todo, asumir públicamente que uno sigue en el proceso de la educación, que finalmente los alumnos y uno estamos ambos en el mismo barco, ¿no? Antes, en las aulas había una especie el profesor estaba siempre más alto, ¿no? Para indicar físicamente la autoridad y para indicar de manera visual que el profesor veía cosas que los alumnos no veían. Eso es mentira, es una mentira absoluta. Es una mentira derivada de sociedades autoritarias, ¿no? Estamentales, jerarquizadas. No es cierto. Los alumnos y yo vamos en el mismo barco. Yo tengo más experiencia, ciertamente, y esa experiencia pues puede ayudarme a tener quizá una visión más clara sobre ciertas cosas y puedo guiar y puedo acompañar, pero finalmente quien está educándose es el mismo, el propio estudiante, ¿ya? Y cuando el estudiante observa que el profesor es alguien que éticamente se compromete en la autorrectificación, en la crítica que uno hace de sí mismo, eso es profundamente significativo, ¿eh? Créeme que sí, es algo que marca. Por lo menos a mí, los profesores, los poquísimos profesores que me sirvieron de ejemplo en ese sentido, me marcaron definitivamente. Y para terminar, ¿para qué educar? Es la pregunta que inició la conversación de hoy. Y yo dije, bueno, para comprender, para transformar, para construir, para comprometernos y también para dar sentido. Es una palabra que para mí significa mucho, el sentido. La he tomado no sé, es una palabra que tiene un cuño aristotélico, ¿verdad? Pero la he tomado también de la psicología, también de la hermenéutica, claramente, ¿no? Del tratar de comprender, del tratar de acotar el absurdo. Tengo amigos que me dicen que es una completa estupidez, que es una posición reaccionaria, que en realidad lo que tendríamos que hacer todos es festinar este sinsentido que es la existencia humana. Y yo creo que no es así, yo creo que tampoco ellos lo creen, ¿no? Lo dicen porque suena así muy rudo, pero la verdad es que los seres humanos tenemos una vocación de sentido porque el sentido organiza, ¿no? Y el sentido, digamos, desde el punto de vista biológico nos organiza y garantiza la pervivencia de nuestra especie. ¿Dar sentido a qué? ¿Para qué educar? Para dar sentido a la experiencia del mundo, ¿no? Para entender que nosotros estamos aquí para algo, que podemos hacer cosas, que tenemos potencial, que la experiencia, para acabar pronto, que la experiencia del mundo es maravillosa, que es un pastelito que nos estamos comiendo cucharada a cucharada y que hay que cerrar los ojos y hay que disfrutarlo porque es un auténtico milagro, como cuando era niño, ¿no? Y veía todas estas estrellas y decía, ¿para qué todo esto? Bueno, pues para esto. ¿Para qué todas las estrellas? Para comer un pedazo de pastel, que es una metáfora, pues, es decir, para amar, para convivir, para disfrutar del cine, para disfrutar de la literatura, para disfrutar de la filosofía, para disfrutar de los deportes, para disfrutar de la naturaleza, para disfrutar de los animales de compañía, para hacer las cosas que nosotros hacemos. ¿Dar sentido a qué? A las limitaciones. Cuando uno
entra en el mundo de la educación, cuando uno se entrega por entero y por completo a una vida dedicada a educarse, a educarnos y a educar a los demás, uno inmediatamente se da cuenta de las profundas limitaciones que se tienen. Limitaciones, pues, de muchos tipos, ¿no? Principalmente de carácter intelectual, ¿no? Uno tiene que aceptar, urbi et orbi, que nuestra capacidad de reflexión está acotada, ¿no? Que no es total, que no es absoluta, pero que uno puede crecer, que uno puede transformarse, que uno puede ir construyendo, que uno puede aspirar a estados menos burdos, ¿no? Más refinados de nuestra inteligencia. Y por último, para darle sentido a la temporalidad, y de vuelta otra vez para cerrar el círculo existencial. La educación, como la filosofía, consuela. Y mucho. Somos seres temporales. Cuando somos niños no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Porque vivimos en el paraíso. Vivimos en el paraíso antes de la caída. Somos inmortales. Pero entonces comemos del fruto prohibido, aprendemos y caemos. Caemos en la red de causas y efectos. Caemos en el tiempo. Y nos damos cuenta que como las plantas, como los animales, como todo lo que vive, estamos en un proceso de decadencia y que el tiempo nos va transformando, nos está desmontando, nos está destruyendo. Nos está, como decía alguien que quiero mucho, nos está volviendo monstruos. Y si no me crees, ve una foto tuya de hace 10 años. ¿Qué hacer con esa realidad que puede ser terrible y aplastante? Ignorarla no es un buen plan. Es infantil, ¿no? Es como taparte los oídos o los ojos. Pero la educación te permite vivir muchas vidas. Te permite reconocer en tu interior concavidades, pliegues. Te descubre como un ser sofisticado. Y te permite, en mi caso, te permite dejar huella en el mundo. Pero no como el arquitecto que construye una casa, que finalmente también vendrá al suelo y desaparecerá. No, dejar huella en el otro, sembrar en el otro, en la conciencia, en la inteligencia, en el espíritu del otro. Participar de esta cadena de transmisión del saber, es decir, de la experiencia humana. Y para mí, muchachos, no hay nada más noble que esto. Bueno, 5 posibles respuestas a la pregunta esencial que los educadores, que los profesores, que los mentores tendríamos que hacernos. ¿Para qué educar? Espero que este video haya aportado un poquito de valor, por lo menos curiosidad o deseo de refutación o lo que fuera. No, yo quiero que estos materiales tan simples que estoy produciendo sean como una piedrecilla, ¿no? Como un guijarro que se lanza al agua. Esa agua o ese agua eres tú. Entonces, esas ondas que se generan con la caída pueden provocar grandes cosas en ti. Pero no estoy hablando de buena voluntad, de ilusiones, no, hablo de cosas concretas. Dime qué te parece, comenta. Suscríbete a mi canal si te interesa. Y si te gusta, comparte. Creo que está por aquí. Sí, está de este lado. Está por aquí. Estamos en abril. Hoy es 17 de abril.
No sé si se alcance a ver aquí atrás, es muy difícil, pero ¿qué creen? Volvió a nevar.